El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:19, buenos días con todos y todas, ya se suman a nuestra sintonía. Déjeme saludar a Vinicio Ruiz que nos escribe, dice, él reside en Estados Unidos, dice, hoy feriado acá en Estados Unidos con la celebración del Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving, así que pavitos a poner las barbas en remojo, muy bien, pavitos. su pronunciación con tortuga. Dije bien, Thanksgiving, ¿no? Muy bien. Por favor, sí he estado practicando, ¿no? También nos escriben desde Babahoyo, gracias, la capital de la provincia de Los Ríos. ¿Qué más tenemos por acá dentro de los saludos? Desde Largo, Florida, Cecilia Morales también tiene la gentileza. Desde Santo Domingo de los Áchilas, gracias a una de nuestras asiduas oyentes y más queridas oyentes, doña Dunia Patiño, que siempre nos sintoniza, interactúa con nosotros. Desde Milagro, Guayas también veía por ahí algún reporte de sintonía. Aquí está Juan Pablo Martínez. Muy bien, desde Conocoto, acá en la provincia de Pichincha, doña Mónica Calvachi, gracias por la gentileza. Desde Berna, Suiza, Berna, la capital de Suiza, Diana Pacheco, que también se enlaza a nuestra sintonía. Otavalo, Marco Morales, desde Riobamba, Jesúsito, desde Manta, Pame Cantos, que siempre está en sintonía de los contertulios. A todos ellos y a todos ustedes, muy buenos días. El doctor Roguerón también está en sintonía. Ayer que nos encontramos con él en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, ya le vemos en sintonía al doctor Roguerón. Qué gusto, doctor. Amigo. Mi doctor Javier Aguilar también. Don Darío Robinson, no sé si está en Quito, en Esmeraldas, así que le envío un abrazo. Desde Machala, Gelo Elizalde. Desde Guayaquil, tenemos saludos, gracias. Pasó rapidísimo esto, Doctor Aguilar, que ayer estaba saltando en un pie por el triunfo de Liga. Así pues. Lindo miércoles fue el... Don Eduardo Ortiz desde Guayaquil. También tenemos reporte de sintonía desde Ibarra. Robert Padilla. Pedro Caicedo desde Esmeraldas. Desde La Tola nomás, doctor César Armando Bermeo. Desde Iquique, Chile, déjeme enviar un saludo allá al país de la estrella solitaria, como le llaman, a Germán García Córdoba, desde allá nos está sintonizando, gracias. Realmente esto del Facebook Live es una maravilla y lo del Internet también, que nos permite llegar e interactuar con ustedes. Gracias, gracias por la gentileza, gracias por los mensajes, gracias por los apoyos, gracias por las críticas, pero sobre todo, fundamentalmente, gracias por compartir con nosotros. Que como siempre hemos dicho en varias ocasiones, amable audiencia, no somos de modo alguno los dueños de la verdad, apenas procuramos brindar una opinión, eso sí, una opinión que siempre procura tener argumentos. Insisto, la opinión puede ser equivocada desde la óptica de quien la escucha, o puede ser acertada desde la óptica de quien recibe esa opinión. Termina siendo parte de la libertad de expresión, porque nadie, absolutamente nadie, es dueño de la verdad absoluta. ¿Cómo le va con tertulio? Bien, a ver... Yo sí quisiera cerrar este episodio que empezó el día de ayer con algunas cosas nada más, sencillos, desde luego. La primera, a ustedes, que son nuestra respetabilísima audiencia, expresarles de mi parte, y creo que de todos de quienes hacemos parte de este espacio, una sincera disculpa, porque al espectáculo bochornoso de ayer es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Y por eso, hace algunos días, siempre en el comentario, yo venía reiterándoles eso de que nosotros en el postmortem prácticamente nos rompemos la cabeza para armar nuestras listas de invitados, pensando sobre todo en ustedes, en que le puedan sacar el mejor provecho posible a las entrevistas que hacemos nosotros, porque las respuestas de los invitados no son únicamente para nosotros. Y las inquietudes que aquí se plantean a los entrevistados y a los invitados no son solo nuestras, son suyas, y las respuestas que esperamos obtener son para ustedes, para que ustedes puedan formarse un criterio y puedan seguir generando ese pensamiento tan crítico. Así que yo sí quiero expresarles una disculpa, porque ese no es nuestro estilo tampoco de dialogar, de conversar. Por otro lado, a mí me dejó una sensación bastante extraña. No sé si el contertulio va a compartir conmigo, pero el funcionario que estuvo ayer aquí dijo que este gobierno le devolvió la democracia al país.
ahí hay un espectro amplísimo para analizar y para desmenuzar sobre acontecimientos que no me los invento yo, que no se los inventa Vela, que están ahí y que son parte hoy mismo de la historia. En este año hubo un proceso electoral y producto de ese proceso electoral hubo autoridades que han sido designadas, algunas de ellas seccionales, que hoy están en la cárcel. Otras, como los consejeros de participación ciudadana, que fueron destituidos a través de un juicio político muy político en la Asamblea Nacional. Entonces, no sé qué tan democrático es del Ecuador hoy en día, cuando te bajas de una elección popular 3 meses después a través de la Asamblea. Y eso es algo que no lo digo hoy yo, que lo he venido diciendo N cantidad de veces en este espacio. Hablemos de diálogo y de tolerancia. A mí no me pareció que la actitud con la que llegó ayer el funcionario era precisamente esa, la de alguien tolerante y abierto al diálogo, en lo absoluto. Y ahí hay una doble moral, un doble rasero, porque este gobierno en febrero de este año firmó el tratado o la declaración de Chapultepec. Que estaba pendiente desde el gobierno de Palacio. Desde el gobierno de Palacio estaba pendiente sí, pero la firma. La firmó este gobierno en febrero de este año. Sí. ¿Qué dice en esos 10 puntitos la declaración de Chapultepec? En el punto 1 dice: no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo, a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Punto 2. Punto 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Me salto al punto 5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa. Punto 6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan, para quienes están muy pendientes de mis tweets o de mis amistades, que eso es peor todavía. Y hay algo que me dejó a mí profundamente preocupado. Profundamente preocupado. Y yo estoy absolutamente seguro que todos ustedes van a compartir esta opinión. Que un funcionario como el que estuvo ayer, que es de altísimo nivel, esté más preocupado de mis tweets y de mis amigos que de gobernar el país, dice más de él que de mí o de este espacio. Como siempre digo, hay cosas que son urgentes, pero hay otras que son más importantes. Ayer la gente que escucha y ve este programa quería saber qué pasa con el Ecuador, con la economía, con el empleo, con la productividad, con la producción, con la seguridad social, con las brigadas del Plan Toda una Vida, con el decreto que va a reemplazar al 883. Esas cosas quería escuchar la gente de las autoridades. No que venga a pelear conmigo. Creo que eso a la gente, a ustedes, yo estoy seguro que les importa un comino quiénes son mis amigos, mis enemigos. Por último, los tweets son públicos. Mis tweets no están ni cifrados ni con candado de seguridad. Los puede ver todo el mundo y los puede fiscalizar todo el mundo. Al que le gusta, le da like, le da retweet, y al que no, me bloquea o deja de seguirme. Así de sencillo. Pero yo estoy seguro que a ustedes, igual que a mí,
les debe haber dejado preocupados de eso. Que una autoridad de gobierno de altísimo nivel le tenga más pendiente mi círculo social y mis redes sociales que el país. Vamos. La entrevista de ayer pudo tener otro matiz, pudo haber sido mucho mejor aprovechada, porque había una serie de inquietudes que teníamos previsto formular al señor secretario general del gabinete, que ese es el nuevo cargo que tiene el doctor Roldán. Que se ha venido en otras ocasiones el doctor Roldán acá. Esperamos que vuelva, porque además es un funcionario, es una alta autoridad. Y como siempre he señalado en este espacio no tenemos ningún tipo de veto, ni mucho menos. O sea, aquí viene el que quiere venir y no viene el que no quiere venir. Hay una parte, por ejemplo, de la entrevista del doctor Roldán donde señaló que, nos demandaba esta palabrita que a mí me incomoda, pero que está allí y que la menciona mucha gente o la repite mucha gente sin entender qué significa. Objetividad. Te demandan objetividad. Digo, se puede pensar que el señor Moncayo y el señor Vela no somos objetivos. ¿Qué es la objetividad? Yo pregunto, sin mencionar nombres, si otros colegas que tienen espacios de opinión sí son objetivos. O tal vez habrá gente que crea que nosotros somos objetivos y que los otros no son objetivos. No. La objetividad termina siendo subjetiva. Es que hay que ser objetivo. ¿Qué es la objetividad? Cuando uno hace opinión no puede ser objetivo. Y esto lo he mencionado N cantidad de veces a lo largo de 9 años en este espacio de noticias, donde procuramos practicar libertad de expresión absolutamente responsable. Responsable. Tanto más que en 9 años nadie nos ha tirado una demanda, nadie ha pedido sanción para nosotros. Cuando existía la Supercon, nadie nos denunció ante la Supercon. Absolutamente nadie. Y en 9 años apenas 2 pedidos de réplica tuvimos. Pero por entrevistas. Por entrevistas, no por opiniones nuestras. Un pedido de réplica por entrevista, 1, 2 pedidos de réplica por entrevista, me parece, y uno más, creo que fueron 3, y uno más por la lectura de una noticia que no era de autoría nuestra, sino de autoría de un diario. Nosotros citamos la fuente, como ustedes les consta en la parte de la lectura de noticias. Claro, y decía el señor secretario que frente a nuestras opiniones, también el gobierno tiene derecho a defenderse. Pero por favor, y yo le invito públicamente, le conmino al doctor Roldán, y le conmino a su equipo, y le conmino al señor secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, y le conmino a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que también revisen, porque al igual que los tweets del señor Moncayo, los míos tampoco están protegidos. El que me quiere leer y el que me quiere seguir, que lo haga. El que no lo haga, que me silencie, que me bloquee o que no me siga. Es parte de la libertad. Parte de la libertad. Yo la semana pasada publiqué un hilo de tweets a través del cual advertía e informaba a mis seguidores, a los oyentes de este espacio, que las autoridades de gobierno no desean venir acá. Y entiendo que hay autoridades que no es que no quieren venir, sino que su equipo les recomienda que no venga a este espacio porque nos tienen en el radar con una especie de etiqueta o estigmatización, cuando resulta que jamás en la vida aquí alguien se ha ido enojado o se ha ido insultándonos o diciéndonos que lo hemos tratado mal. Que me diga alguien, a lo largo de 9 años y pico que tenemos en este espacio, que se haya sentido atacado e intimidado por quienes hacemos este noticiero. Me encantaría saberlo. Yo no me he enterado y creo que mi contratuyo tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que varias autoridades han sido invitadas recurrentemente y sus equipos nos han negado la posibilidad de que podamos entrevistarles. Este año, a lo largo de todo este 2019, las autoridades del Frente Económico, con excepción de la gerente del Banco Central, se han negado sistemáticamente a venir a este espacio. Antes, por lo menos, enviaban a alguno de los viceministros de Finanzas, ahora ni siquiera eso, porque el señor director de Comunicación Social del Ministerio de Economía y Finanzas ni siquiera se digna en contestar las llamadas, peor los mensajes que se le mandan. Que son así, ni siquiera tienen la cortesía de responder un mensaje. ¿Y por qué generé ese hilo de tweets? Porque creo que nuestra audiencia, nuestros seguidores, merecen conocer que de nuestra parte hacemos esfuerzos
pero son las autoridades las que no vienen. Pese a eso se trata de encontrar un equilibrio. No siempre es posible, pero se procura hacerlo. Ayer estuvo el doctor Roldán, antes estuvo Fausto Jarrín, por acá ha venido Pablo Lucio Paredes, ha venido Jaime Gallegos, ha venido Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio, ha venido Pavel Muñoz. O sea, procuramos tener una diversidad de opiniones en este espacio para que nuestro público se retroalimente, coincida, critique, valore lo que dicen nuestros entrevistados. Aquí no hay vetos. Yo le ratifico al doctor Roldán, como le dije ayer en estos micrófonos. Yo ratifico que las puertas de este espacio están absolutamente abiertas para todas las autoridades. Pero si no quieren venir, nosotros no podemos poner una pistola. Si el señor economista Richard Martínez, quien cuando ejercía el cargo de presidente del Consejo del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Industrias y Producción, sí tenía la gentileza de venir a este espacio y su equipo nos concedía entrevistas, resulta que lamentablemente ahora siendo ministro vino 2 veces el año pasado y no ha vuelto más. Y el ministro Martínez aquí no fue maltratado. El ministro Martínez aquí no fue denostado. Aquí nos limitamos a hacer preguntas. Que las preguntas obviamente deben tener, porque es parte del ejercicio periodístico, una carga de criticidad, por supuesto, porque es parte del ejercicio periodístico. Que no se entiende. Entonces yo lo que me pongo a reflexionar es cómo las autoridades, o algunas autoridades, no todas, algunas autoridades, algunos voceros, resulta que están poniendo en práctica aquello que tanto criticaron. Hablemos de los tweets. Yo les voy a decir algo que ayer recordaba. Porque, perdónenme, las comparaciones terminan siendo inevitables. No, pero el señor ayer pasó comparando todo con el pasado. Son inevitables. Pero, a ver. Sobre la corrupción, el que tiene que responder es Correa, tiene como 30 procesos, que responda él. Él es el que tiene que responder, no nosotros. A ellos cuestionenles, interpelen, además, nosotros no. Además, yo sí quisiera preguntar. Y el otro día me encontré con una persona que aprecio mucho. Me encontré y me hizo un comentario. Entonces yo le dije, quiero que me enseñes un solo audio o un solo tweet en donde quien les habla defienda la corrupción del gobierno anterior o defienda al gobierno anterior. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad, o sea, el debate está tan centrado entre el correísmo y el anticorreísmo y resulta que si no estás alineado, eres correísta. O sea, no tienes medias tintas. Hago una digresión. Le paso ahora mismo a Lourdes Cuesta, asambleísta Suaya, quien pertenecía a Creo. Lourdes Cuesta, y a ti te consta, a nosotros nos consta, Lourdes Cuesta ha sido a lo largo del tiempo una recalcitrante detractora del correísmo. Pero recalcitrante detractora del correísmo. Totalmente. Yo no le he escuchado a Lourdes Cuesta que haya cambiado su posición. Resulta que como ahora está impulsando un juicio político contra la ministra de Gobierno, que está en su derecho como legisladora, así como la Comisión de Fiscalización está en su derecho, si tiene votos, de no dar paso a ese juicio político y disponer del archivo. Está en su derecho, es parte del juego democrático. Pero resulta que como Lourdes Cuesta le ha iniciado el trámite de un juicio político a la ministra de Gobierno, ya señalan que algunos sectores señalan que le está haciendo el juego al correísmo. ¿De qué democracia estamos hablando? Si lo sano es eso. ¿O no se quejaban antes cuando los juicios políticos se quedaban en la Comisión de Fiscalización y no pasaban al Pleno? No era así. Claro. Ahora resulta que como se vira la tortilla, quien impulsa un juicio político le hace el juego al correísmo. Quien critica o genera alguna opinión en contrario a lo que piensa el actual gobierno es correísta. Por Dios. O sea, creo que es momento de empezar a quitarle esa etiqueta al debate público. Pero digo, es inevitable hacer la comparación. Ahora resulta que se fijan en los tweets que uno escribe, en los tweets, que son apenas opiniones. Ya, pero actuando como quién. Ya. Y yo me voy a remontar, porque eso recordaba ayer. Yo recordé en la mañana, cuando ocurrió este episodio, recordé, y yo estaba esperando el momento, no llegó felizmente ese momento, para recordar, tanto al invitado cuanto a la audiencia, un episodio que fue absolutamente deleznable y que le pasó al colega Andrés Carrión. Cito nombre y apellido. En el primer programa de Hora 25, cuando invitaron a Rafael Correa a Teleamazonas. Y la primera parte de esa entrevista que está subida en la web,
Ustedes pueden verla. La primera parte fue totalmente vergonzosa de esa entrevista. Parecía un ring de box ahí. La UFC quedaba corta en ese momento. Hasta que fueron a la pausa y los ánimos se caldearon. En esa primera parte, resulta que Correa le saca un hilo de tweets a Andrés Carrión, que usted publicó esto, que usted retuiteó esto, que usted le puso el me gusta a esto, que no sé qué. Y Andrés dice, ¿de qué me está hablando? O sea, que me está revisando los tweets. O sea, caemos en lo mismo. Y ayer pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Como el ser al que tanto odia y del que fue su ministro de anticorrupción. Pero por Dios. O sea, ahora se fijan hasta de los tweets que publicamos los periodistas. O sea, yo estaría, digamos, o respaldaría semejante postura si, por ejemplo, los tweets corresponden a información falsa, no verificada, que sirve para asusar a la gente, para desestabilizar, lo que sea, para provocar pánico financiero, lo que sea. Pero empiezan a expulgarte la opinión, lo que tú escribes, lo que tú comentas, lo que tú informas, y resulta que en el curso de una entrevista te sacan y te señalan, es que usted apoya con pasión a una orientación política y apoya a sus amigos que no sé qué. Creo que esa no es la manera, creo que esa no es la forma. Porque, insisto, la autoridad está obligada a responder a la opinión pública. Y la manera como se lo suele hacer es a través de los medios de comunicación. Porque además, con Tertulio, me parece que esa actitud contradice totalmente del mensaje inicial con el que llegó, pues, del gobierno que nos devolvió la democracia. Entonces, si somos muy demócratas, aprendamos a respetar la opinión del resto, como dicen los 5 puntitos que les di lectura del Tratado de Chapultepec, de la declaración que fue suscrita por el gobierno del presidente Moreno en febrero de este año. Finalmente, creo que no debemos seguir cayendo en el juego, porque esto es además algo en lo que también hemos sido reiterativos nosotros. Nos siguen generando cortinas de humo y distractores para no hablar de lo que realmente se tiene que hablar. O sea, hoy hemos perdido como 20 minutos sobre un tema absolutamente banal. Ni siquiera los temas, la profundidad de una entrevista, sino la actitud, el comportamiento, algo que es superficial. Y hoy más bien hubiera querido desmenuzar el contenido de el proyecto de ley económico urgente, la visión que tiene el gobierno, las proyecciones que tienen, pero no, estamos hablando de un nuevo distractor, que ya no es del Mundial 2030, ahora es abrir de frente una escaramuza con un periodista, con un programa, y creo que esto además no le hace bien al país. No, para nada. No le hace bien al país porque creo que no han entendido, o hay gente y hay autoridades que sin duda no entendieron lo que sucedió en octubre. Y el descontento que hay en una muy buena parte de la población. Creo que los llamados y las invitaciones, los exhortos al diálogo, a la conciliación, tienen que ser sinceros. Tienen que ser absolutamente sinceros. Ya basta de los berrinches de antes, de los berrinches de esos, de la sabatina, de los que estábamos hartos, pero también basta de berrinches como el de ayer. El país necesita certezas. El país necesita certidumbre. Si lo que queremos es que el Ecuador sea un lugar próspero y un buen destino para que exista inversiones, para que haya trabajo, para que haya prosperidad, necesitamos paz, necesitamos calma. Pero con esas actitudes no la vamos, o difícilmente la vamos a conseguir. Y el llamado a la paz, el llamado a la calma, los exhortos al diálogo, a la conciliación, tiene que ser entre todos los ecuatorianos. No solo con los que piensan igual que yo. No replicando los comportamientos que tanto denostábamos del pasado. Cuando decíamos que Correa era totalmente intolerante con cierto sector de la prensa, con la prensa en general, y hoy terminamos actuando exactamente igual que él. ¿Qué tan diferentes son? ¿Qué tan propositivos son? Entonces, yo sí creo
que es momento de que empiecen a bajarle a la mostaza, de que no se fijen tanto en los tweets de un periodista. ¿Qué es eso? Un periodista nomás. Ustedes gobiernan para 17 millones de habitantes, para 24 provincias, para 221 cantones. Gobiernan para los socialcristianos, para los de Creo, para los correístas, para los de Pachacuti. Ustedes son el gobierno del Ecuador, no son el gobierno de Moreno, de los morenistas. Ustedes son el gobierno nacional. Piensen en lo nacional. Y no se estanquen y no se fijen en cosas que son absolutamente marginales, como los tweets de una persona. O las opiniones de una persona, ¿no? El país así no gana. El país así no gana. Y creo que ustedes tampoco, porque si lo que quieren es... Porque son jóvenes, ¿no? Todavía son jóvenes. Y si lo que quieren es tener todavía una carrera política hacia 2021 o en adelante, vayan un poco también haciendo autocrítica. Eso es bueno. Que eso nosotros también solemos hacerlo, ¿no? Con torturar ratos. Sí. Y muchas veces aquí cometemos errores, nos equivocamos. Pero también es bueno que la autoridad haga ese ejercicio de autocrítica. Insisto, para que el país nuevamente pueda ir retomando el camino y el sendero de la paz y de la tranquilidad. Paz y tranquilidad que no hemos tenido. Totalmente. Reproducir, replicar hasta el cansancio las mismas frases y expresiones que tuvimos en este espacio y en nuestros diversos espacios durante los hechos de octubre. Llamar a la paz, llamar a la conciliación, llamar al diálogo, el diálogo sincero. No el diálogo solamente de cámaras, sino el diálogo sincero. Y sí, yo sí quiero expresar públicamente, y se lo digo a mi contertulio y además mi pana, Alexis Moncayo, le quiero expresar mi abrazo solidario, porque yo sí sentí ayer que el ataque fue dirigido básicamente contra él, más que contra mí. Pero termina siendo ataque contra él, ataque contra este espacio y obviamente ataque contra quienes hablan. Y eso es inadmisible. Y como se lo dije ayer al final al señor secretario Roldán, ojalá que la próxima vez que venga con una actitud más propositiva y menos confrontativa. Y eso es para todos. Para todos. Realmente yo hago mías las palabras de Alexis cuando pide disculpas a la audiencia, hago lo propio. Son cosas que ocurren y terminan siendo gajes del oficio. Gajes del oficio. Pero ratificar que nosotros no vamos a cambiar ni nuestra visión ni nuestra forma de hacer el programa. El programa se ha hecho así. Se ha hecho así. Hay una etiqueta y una generalización totalmente injusta para quienes hacemos este espacio. Totalmente injusta. Injusta. Desde todo punto de vista. Pero yo termino reflexionando y diciéndole a la audiencia que a nosotros nos pueden decir lo que sea, menos incoherentes. Menos incoherentes. Yo quiero contarles que en el gobierno anterior yo tuve algunos impases con quien ejerció la Secretaría de Comunicación porque no le gustaban mis opiniones. Para quienes dicen que en el pasado no dijeron nada, en el pasado que no sé qué, que te quedaste callado y ¿dónde estuviste en el pasado? Bueno, resulta que en varias ocasiones recibí llamadas o mensajes directos en Twitter cuestionándome las opiniones aquí, porque no les gustaban. Pues se dice cualquier cosa. A mí díganme lo que sea. Pero no me van a decir jamás incoherente respecto de mi modo de pensar y de mi modo de actuar. Porque para nosotros hubiese sido muy sencillo ubicarnos. No lo hemos hecho. O acomodarnos, para hablar con más propiedad. Acomodarnos. Yo no voy a cambiar, y estoy seguro que mi contertulio tampoco. No voy a cambiar mi forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y en el ejercicio de la opinión, opinaremos cuando las cosas sean positivas, desde luego, y generaremos periodismo crítico cuando las cosas sean negativas, porque eso es parte de la dinámica, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas, por ejemplo, con la situación económica del país. Y entremos rápidamente en materia antes de que se nos acabe el tiempo.
Porque ayer Oye, la Asamblea Nacional... Yo con esto quiero cerrar, Sí, ¿no? dale. Ya. Tan es así que no tienen de qué acusarnos que se señala el tema de mis amistades. Vos estás de mi círculo de amigos. A mí me sobran los dedos de las dos manos para contar mis amigos. Yo no soy un tipo de muchos amigos. El carácter no me da para eso. Soy un tipo más bien reservado, poco fiestero y sociable, ¿no? Con Tertulio. Y bailas poco en las fiestas. Claro. Sí, entonces, que me quieran objetar o cuestionar o criticar por mis amistades, en serio, que me parece que es ridículo. Ridículo cuando el país ahora mismo enfrenta una situación caótica. Por eso estoy preocupado. Por eso te decía, es algo que a mí me deja muy preocupado. Oye, es gracioso porque yo en el gobierno del presidente Moreno sí tengo buenos amigos. Sí. Sí tengo buenos amigos. No, yo no, a ver, Dios. es que para mí amigos, a ver, para mí amigos no son las personas con las que saludo. No, pero sí tengo un par de buenos Pero yo amigos. sí les puedo decir, mis amigos son Vela, Ruiz, Montalvo, Coronel, el Gallego García, el Jacobo y Carlos Rabascal. Esos son mis amigos, son 6. Claro. No tengo más amigos. Es gente que entra a mi casa o que yo he ido a sus casas. Esos son mis amigos, no tengo más. Y que luego no saben cómo bajar del ascensor. Y que luego no encuentran el timbre para abrir la puerta. En fin, gracias. Otra Le vez. facilito el Sí, trabajo sí, sí. al Sí, sí, equipo sí. de monitoreo de la Secretaría del Gobierno. Mi apoyo irrestricto a mi contertulio. Mi apoyo irrestricto a mi contertulio y gracias por soportarnos. Gracias por seguirnos. A ver, yo quería rápidamente entrar en materia porque digo, ¿no les gusta a veces la opinión crítica, señores? Perdónenme. Si no quieren opinión crítica, dedíquense a otra cosa y no sean autoridades. O sea, cuando uno es público está objeto a la crítica. Cuando se toman decisiones o no se toman decisiones, se está expuesto a la crítica. Nosotros a lo largo de estas semanas habíamos advertido algunos detalles del manejo económico y sobre todo del manejo presupuestario. Pues, ayer la Asamblea Nacional tomó la decisión que creo yo era la decisión lógica. Devolver el presupuesto al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo reformule, acogiendo algunas observaciones, y yo me quedo tal vez con la parte más compleja, que lo hemos mencionado en este espacio a lo largo de varias semanas. La venta, concesión, delegación, llámelo como usted quiera, de los activos del Estado. Esto que le denominan la monetización. En el presupuesto general del Estado 2019 se había incluido un rubro de $1,000 millones de ingresos para el Estado, fruto de la monetización de activos del Estado. Este año no se vendió nada, no se delegó nada, no se concesionó nada. Sobre esto sería interesante saber cómo el Ejecutivo cubrió esa brecha de los $1,000 millones que nunca ingresaron por ese concepto a las arcas del Estado. Para el próximo año se presupuestó $2,000 millones. Yo no sé si tú tienes claro, contertulio, no sé si la audiencia tiene claro. Esos $2,000 millones corresponderían a la venta, concesión, delegación de la administración, como sea, ¿de cuáles sectores? O sea, entiendo que en el caso de CNT, cosa que a mí, yo insisto, me llama poderosamente la atención que a la empresa pública más eficiente, más rentable, la que mejor funciona, resulta que quieren entregar la administración al sector privado. Pero además las concesiones termina resultando un asunto de pan para hoy, hambre para mañana. Porque te dan Porque la plata ese concesión es a rato. ¿cuántos años? A 30 me A parece. 25 años. Y por 25 años vas a obtener, creo que algo así como $4,000 millones más o menos. ¿No? Entonces, agarras esa platita hoy y ¿qué va a pasar el resto del periodo que dura la concesión? Exacto. ¿Qué va a pasar con eso? Yo insisto, ¿por qué CNT? Hay, digamos, un rumor que se desperdigó ahí, en el sentido de que el ministro saliente de Energía, Carlos Pérez García, se oponía a que se entregue en concesión la administración de la joya de la corona del sector petrolero, que es el Campo Sacha. O sea, si a mí me preguntan, a mí, ciudadano común y corriente, el señor Fabricio Vera, le preguntan, ¿el Estado debería tener una aerolínea? No, el Estado no debería tener una aerolínea.
Porque además se entiende y se conoce que la situación de TAME es una situación precaria, es una situación compleja. ¿Que le cuesta al Estado mantener TAME? Ok, vende TAME. Vende TAME. O sea, no creo que sea estratégico que el Estado tenga una línea aérea. Además, una línea aérea que está perdiendo. Pero el caso de CNT o el caso del Campus H sí me llama la atención. Me llama la atención. O sea, ¿por qué por qué tienes que concesionar la administración de la empresa que ha demostrado que el Estado sí la ha podido administrar? ¿Por qué, además, por qué no replicas tú el modelo de CNT, por ejemplo, en correos, en las empresas públicas de comunicación, en la aerolínea, en los ingenios, no sé si siguen todavía en manos del Estado, etcétera, etcétera? ¿Por qué no replicas ese modelo de gestión? O sea, si es tan bueno en CNT, ¿por qué no pueden operar igual las petroleras? ¿Por qué no pueden operar igual las empresas públicas de comunicación, etcétera? Sí, claro. ¿Por qué no? Claro. Pongo a pensar en eso. No sé qué más podrían concesionar. No sé qué más. En algún momento se habló de proyectos hidroeléctricos, de las centrales hidroeléctricas. No sé cómo lo van a hacer. Yo al menos no tengo claro por dónde o hacia dónde va esta famosa monetización. Es un tema observado. Otro tema observado, el tema de los subsidios. Yo ayer generé este comentario, lo ratifico el día de hoy. Para mi concepto, a la ciudadanía no se le ha explicado con claridad qué va a pasar con el precio de los combustibles. Aquí el debate respecto del precio de los combustibles se acabó el día 14 de octubre, cuando el Ejecutivo emitió el decreto que derogó el 883, que eliminó los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís y el diésel para uso automotriz. No se ha vuelto a hablar del tema. Estamos 28 de noviembre, no se ha vuelto a hablar del tema. Ayer, por ejemplo, el secretario Roldán decía, nosotros estamos abiertos a conversar, son los de la CONAIE y los que no quieren venir. ¿Qué ha pasado con el famoso diálogo? ¿Qué ha pasado con el famoso diálogo? ¿Qué dice Naciones Unidas y qué dice la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyos voceros no han dicho absolutamente nada sobre el tema? Entiendo que no hay mesas instaladas, entiendo que el diálogo es por separado, que hablaron con la CONAIE la primera semana y pare de contar, que luego han hablado con la FEINE, que luego han hablado con los sindicatos, primero con un segmento de sindicatos y luego con nosotros, porque en los sindicatos también hay divisiones, al igual que hay divisiones en el movimiento indígena. Pero vamos al condumio, vamos a lo de fondo. ¿Habrá o no una decisión que implique la revisión de los subsidios el próximo año? Nosotros planteamos, a propósito de las protestas de octubre, que el debate de los subsidios es un debate necesario. Amable audiencia, amables oyentes y televidentes, el debate de los subsidios es un debate necesario e impostergable. Impostergable. Yo no estoy de acuerdo en que el gas, al menos el precio oficial, más allá de que creo que nadie paga ese precio, pero que el precio oficial para los 17 millones de ecuatorianos sea $1.60. La gente que va a comprar en las distribuidoras, ¿será que pagan todavía el $1.60, 65, no? Yo no estoy de acuerdo en que todos los 17 millones de ecuatorianos paguemos $1.60 de gas. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Ya, ese tema hay que debatirlo. Ese tema hay que debatirlo. No tiene sentido, por ejemplo, que se siga subsidiando la gasolina extra. Pero al mismo tiempo, si inicias ese debate respecto del subsidio de la gasolina, inicia también el debate respecto de, por ejemplo, la posibilidad de que ingresen al Ecuador vehículos eléctricos, la posibilidad de mejorar el sistema de transporte público. En el caso de Quito, obviamente ese debate debería ser, en este momento, debería ser mucho más grande y mucho más rico a propósito de el inicio de las operaciones del metro. Todavía no sabemos la fecha, pero ese debate ya debería estar allí. Allí, en el que participe el municipio de Quito, gobierno nacional, diversos sectores de la sociedad, la academia representada en las diversas universidades. Pero sobre esto no se habla. Pero seguimos distraídos en tonterías. Seguimos distraídos en tonterías. Claro. No se habla. O sea, yo sí creo, el debate de los subsidios tiene que ser un debate en serio, pero en serio. No solamente al calor al calor de la discusión o de la coyuntura política. O sea, yo no veo un debate técnico sobre el tema de los subsidios. Si cuando, por ejemplo, luego de adoptar la decisión del decreto 883, que yo sostengo, y es mi opinión y a mí nadie me la va a quitar, ya que discrepen con mi opinión, cada cual tiene el derecho de hacerlo.
pero es mi opinión. Para mí, ese decreto 883 fue netamente fiscalista. Netamente fiscalista. Que luego le agregaron algunos argumentos es otra cosa. Argumentos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Porque no creo que hayan sido argumentos que avalaron la emisión de ese decreto. Y me refiero al combate al contrabando en las fronteras. Que además la gente piensa que el contrabando se da porque la gasolina la sacan de las gasolineras y la venden en la frontera. No, esa gasolina no es. Es la famosa gasolina blanca. Esa es la de contrabando y esa usted no la compra en una estación de servicio. ¿Ya? Esa gasolina blanca es la que utilizan para la fabricación de los estupefacientes. De estupefacientes, ¿no? Claro. Lo utilizan como parte de los precursores químicos, pues, la gasolina blanca. Pero hablaban del contrabando. Y hablaban del tema de la necesidad de precautelar el ambiente. Tema ambiental, un tema de ecología. Esos eran argumentos accesorios que se colocaron a una medida que fue netamente fiscalista, que no fue consultada, que no fue pensada, que no fue meditada, que no fue debatida, porque a todos nos sorprendió. Sobre esto no se habla. No se habla. ¿A partir de cuándo nos va a costar más el galón de gasolina extra a los ecuatorianos? ¿A partir de cuándo? ¿El precio va a variar cada mes? ¿Como la super? ¿Va a ser un solo precio fijo? ¿En cuánto se va a reducir el subsidio? ¿Qué va a pasar con el diésel? ¿Ya han pensado tal vez en la posibilidad de igualmente focalizar el subsidio al diésel? ¿Cómo beneficias al transporte de carga y al transporte de pasajeros? ¿Y cómo separas aquellos vehículos particulares que usan diésel y que se benefician de un subsidio que no deberían? Porque entiendo que los carros a diésel no es que son los más baratos, pues. ¿O sí? Ahí hay una gama de autos de lujo ahí que funcionan. Son de lujo, pues. No es que son los más baratos. Claro. No es el carro que utiliza un ciudadano de clase media, trabajador en relación de dependencia, que tal vez le cuesta $20,000. Eso no son los carros a diésel. O sea, ya se ha hablado de esto. Estos son los temas de fondo, amigos y amigas. Estos son los temas de fondo. Pero mientras nos tienen distraídos con cosas como esta. Tuit de la Fiscalía General del Estado publicado hace 37 minutos. Coincidencia, mira tú, 37 minutos. 37 personas son investigadas por presunto tráfico de influencias. La presunta organización se dedicaba a otorgar puestos en el sector público. Esta madrugada se ejecutó un operativo entre Fiscalía y Policía en Guayas, Tungurahua, Cotopaxi y Los Ríos. Ese es el tuit de la Fiscalía. Y la periodista Fabiola Santana en su cuenta de Twitter publica: esta madrugada en Manabí fue detenido el cura José Carlos Tuárez Zambrano. Tenía una orden de detención por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Después de una valoración médico se lo trasladó a la VC de Portoviejo. Es una noticia en desarrollo. Detenido esta madrugada en Manabí el cura José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Seguimos con el show. El show. Mira lo que me escribe Adrián Ibarra. Gracias, querido Doc. Por el Saludos aporte. a Adrián también, que es otro de la lista de mis amigos. Sí. Pan, además. TAME se creó y en un objeto, y uno de sus objetos era el de ser reguladora del mercado. No justifico el mal manejo, pero hay que recordar que antes de que abra rutas extranjeras, los pasajes costaban 1.500, 1.600. CNT financia el presupuesto general del Estado a través de sus excedentes y este año pasó $143 millones. Es un error. El tema de la concesión nos dice. Yo insisto, en el tema de TAME yo no encuentro justificación alguna para entregar la delegación al sector privado. Yo no la encuentro. En el caso de CNT. En el caso de TAME, discutamos. A mí, si me preguntan a mí, yo creo que el Estado no debería tener una aerolínea. Si me preguntan a mí, puedo estar equivocado, termina siendo mi opinión. Apenas mi opinión. Si me preguntan a mí, no. Ahora, recordar también que hace algunos años teníamos 3 aerolíneas. 3 aerolíneas que operaban rutas similares, sobre todo la Quito-Guayaquil, que es la más rentable. Teníamos TAME, teníamos SAN, teníamos Saeta. ¿Recuerdas, Juan Tertulio? O teníamos SAN y Saeta. SAN y Saeta quebraron. SAN y Saeta que creo que pertenecían al mismo grupo económico. Era ministro de gobierno Roberto Dum Barreiro. Del gobierno de Sixto Durán Vallejo. Roberto Dum Barreiro. Que fue además diputado nacional de la Unidad Republicana. Ya, Roberto Dum Barreiro, empresario. Él era la cabeza de SAN y Saeta. Digo, lo que te da la competencia. Pregunto yo, hoy tienes
3 aerolíneas que te hacen rutas en algunos casos similares. Tienes TAME, tienes LATAM y tienes Avianca, que antes era Aerogal. Avianca adquirió Aerogal y Aerogal es parte ahora de Avianca. ¿Te han bajado o no los precios? Habría que ver. Si tú tienes una emergencia y necesitas viajar al día siguiente en la ruta Quito-Guayaquil, el pasaje te cuesta $500. O sea, es así. Pero bueno, esa es otra discusión y es otra harina, es una harina de otro costal. Sí pienso yo que es un tema como para meditarlo, como para meditarlo y para reflexionar. El economista Juan Pablo Jaramillo nos envió un mensaje ¿Qué dice, sobre el tema de los subsidios. Dice que él es, digamos, especialista en estos temas económicos. Pues él sí sabe, pues. Claro. El tema de los subsidios es simple. La gasolina extra y super no deben tener ningún subsidio. Lo que se debe hacer es permitir la competencia en la comercialización de la gasolina. Y del diésel lo que deben hacer es ir subiendo 2 centavos cada mes ese combustible. Y es verdad, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre el diésel y la gasolina? Que el diésel se utiliza más para el tema producción, ¿no? O sea, no solo, digamos, para actividades como la pesca, sino que también en el campo, como bien nos decía también otro oyente, las camionetas, los camiones, etcétera, que trasladan o transportan los productos desde el campo, usan diésel. Claro. Entonces ahí sí hay, digamos, materia de análisis. Es que esas son las camionetas de carga. Ajá. Yo lo que te estoy diciendo es, a mí me parece, o sea, ¿cómo van a hacer para focalizar el subsidio cuando tú tienes las camionetas de carga, pero también tienes una gama de vehículos de lujo que utilizan diésel y que pagan $1.03? No tiene sentido, no tiene sentido. En fin, de esto vamos a seguir hablando. Gracias por los mensajes, gracias por la sintonía, gracias por los apoyos, gracias por compartir con nosotros. Voy a la pausa. Al retornar, analizaremos lo que está pasando en la República Oriental del Uruguay con un especialista y conocedor de la materia, el colega periodista y además ex vicecanciller de la República, Quinto Lucas. Luego estaremos retomando el tema económico, particularmente esto de la monetización. Estará con nosotros Javier Martínez para conversar justamente con aquello. Sigan compartiendo con nosotros aquí en A Primera Hora, 7:06.